Bueno, en el video anterior aprendimos la confección de la falda básica recta. En este caso voy a explicar 3 de las aberturas que normalmente llevan las faldas rectas o las faldas entubadas o tipo lápiz. Las aberturas generalmente las faldas las llevan en la parte central de la parte posterior de la falda. Como podemos observar, en este caso, estas dos partes están unidas, dado a que el pliegue que me va a formar el tipo de abertura así lo requiere. Por lo tanto, vamos a necesitar, primero que todo, al ensamble, recubrir todo el borde central de la falda y los laterales respectivamente con filete. Bueno, entonces, para elaborar la falda con abertura abanico, vamos a empezar a filetear la parte central. Debemos tener mucho cuidado con la curva, de tal manera que el filete no se vaya a correr. Vamos a filetear los costados de la falda. Para dejar la pieza preparada para empezar a realizar la abertura. Bueno, una vez fileteados los orillos de la falda, vamos a doblar en la parte inferior la medida que le dimos para el dobladillo y vamos a planchar. Esta operación la realizamos para facilitar la elaboración de la abertura, que es por medio de un pliegue. Realizada la operación de planchado del dobladillo, tomamos las dos partes o costados de la falda, los hacemos coincidir y hacemos centro en esta parte. Luego coincidimos los piquetes que me indican que a partir de allí hasta un punzón que tenemos aquí o marca debe ir montada la cremallera. Luego a partir de este punzón seguimos y encontramos un nuevo punzón donde debo realizar una costura recta para que a partir de este punto hasta la parte inferior se pueda realizar el pliegue que me indica o que me forma la abertura tipo abanico. Realizamos la costura de punzón a punzón. Una vez terminada esta costura, nos queda listo para montar la cremallera. La cremallera la vamos a montar de la misma forma como les expliqué en el video anterior cuando indiqué el ensamble de la falda básica recta. De la misma forma la podemos montar acá. Bueno, luego vamos a planchar esta parte, que es el centro de la parte posterior de la falda, para empezar a hallar los dobleces que requieren mi pliegue. Ahora levantamos esta parte derecha de la falda, llevándola por la misma dirección de la costura y voy a planchar. Devuelvo, volteo y realizo la misma operación del otro lado. Esto con el fin de hacer dobleces. Luego vamos a abrir las dos partes que ya están planchadas
las uno en la parte inferior y luego voy a tomar este doblez o pliegue que tengo sobrante y sobre este punto donde se marcó con la plancha lo voy a llevar al punto centro donde se unieron las dos partes de la falda. Entonces ubico el centro junto a esas dos partes y nuevamente voy a planchar. Terminado el planchado que me armó este pliegue, podemos observar que él queda totalmente suelto, por lo tanto debemos fijarlo. Para ello vamos a voltearlo hacia el derecho y vamos a ubicar el punto hasta donde llegó la costura. Sobre este punto vamos a ubicar la escuadra y vamos a marcar horizontalmente el ancho que tiene la profundidad del pliegue, en este caso 4 centímetros. Marcamos 4 centímetros con la tiza y bajamos verticalmente 2. Entonces, punto hasta donde llega la costura es cuadro 4 y luego bajo 2. Quiere decir que de este punto voy a trazar una costura hasta el centro de la unión de las dos partes y la misma operación la voy a realizar del otro lado para pasar la costura que me va a fijar totalmente el pliegue. Empezamos haciendo un remate donde bajé los 2 centímetros del punto horizontal donde había llegado la costura. Entonces voy a trazar costura recta hasta el centro de la abertura. Giro la tela y me voy al otro punto donde había bajado los 2 centímetros, terminando en otro remate. Quedando de esta manera la costura. Terminada la costura, podemos observar que el pliegue queda totalmente fijo. Y de esta manera tenemos nuestro pliegue tipo abanico. En cuanto al dobladillo, podemos guiarnos por las recomendaciones que les di en el video del ensamble sobre la falda básica recta. Otra de las aberturas más utilizadas en las faldas tipo recta o entubadas es la abertura tipo tijera. Para empezar con el proceso vamos a filetear costados, ruedo y la parte central en ambos lados. Seguidamente hagamos el filete. Vamos a ubicar el punto que me indica que hasta aquí va a llegar la cremallera que yo voy a montar. Y tenemos otro punzón más abajo que me indica que es la distancia que va a haber entre la cremallera y la abertura. Lo que quiere decir que a partir de este punzón va a quedar la abertura de la falda. Entonces, pasamos al proceso de filete y la unión de las dos piezas en la máquina plana. Empezamos fileteando costados. Ruedo. Y parte central del posterior, donde va a ir la abertura.
lado y empezamos por centro de la parte posterior. Tener mucho cuidado con las curvas. Ruedo y costado. Fileteadas las piezas, ubicamos el punto o punzón hasta donde llega la cremallera y hasta donde termina la costura que me va a separar la abertura de la cremallera. Entonces ubicamos este punto y trazamos costura recta hasta el punzón. Terminada la costura, podemos observar que hacia arriba me queda el espacio donde va a ir montada la cremallera y a partir de donde termina me queda lo correspondiente a la abertura. Ahora volteamos por el revés y vamos a hacer un quiebre con el planchado para ubicar bien la parte de la abertura. Ahora levantamos una parte y vamos a doblar por el piquete que me indica el ancho del dobladillo. Planchamos, volteamos y volvemos a planchar por acá. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra parte. Es importante que al hacer esto, este planchado, me cerciore que las dos partes lleguen a la misma altura. Y terminamos de planchar. De esta manera nos queda faltando hacer una costura que es la que nos va a fijar esta vista sobre la parte de la falda. Entonces pasamos a la máquina a realizar la costura. Para realizar la costura que me va a fijar la vista a la parte de la falda, voy a ubicar el punto hasta donde llega la costura y desde allí hacia acá voy a darle el ancho que tiene la vista interna. ¿Listo? Entonces marcamos 3-4 centímetros y bajando 2 centímetros. De igual manera hacemos en el otro lado y verticalmente bajamos 2. Lo que quiere decir que yo voy a pasar la costura empezando donde bajé los 2 centímetros hasta llegar al punto donde termina la unión de las dos partes. Luego me devuelvo por línea inclinada hasta el otro punto del otro lado. Pasamos a hacer la costura. Bueno, la costura que voy a realizar la voy a hacer en un hilo contraste. No voy a utilizar el hilo base que es rojo, sino blanco para que ustedes observen más la costura. Empiezo donde bajé los 2 centímetros, hago remate y me voy a ir hasta el punto donde está la unión de las dos piezas. Llego a ese punto, giro la pieza y voy a buscar donde están nuevamente los 2 que había bajado. Termino en remate y listo. De esta manera pueden observar cómo queda la costura y la abertura tijera. Bueno, ahora tenemos la abertura montada. Esta abertura, como pueden observar, el lado derecho y el lado izquierdo están totalmente diferentes.
¿Listo? Pero de todas maneras van a tener unas curvas que debemos filetear, al igual que los costados y los ruedos. Entonces pasamos a la fileteadora y luego de filetear vamos a pasar costura en la máquina plana desde donde está el punzón, que desde allí me indica que monto la cremallera hasta donde termina la costura y que a partir de allí queda la abertura de la falda. Bueno, empezamos fileteando los costados, igual que en todas las otras faldas o las partes posteriores que hemos manejado las aberturas. Costado, ruedo y la parte central, que es la que lleva la curva. Esta pieza la debemos filetear con mucho cuidado, que no vayamos a recortar la tela. Se debe hacer despacio porque son curvas y son delicadas de filetear. En esta parte observamos que la curva es mucho más exigente, por lo tanto hay que filetear con mucho más cuidado. Hacer despacio en la parte de las curvas, que no se nos vaya a cortar la tela porque se nos daña la horma del molde. Parte central, ruedo, fileteadas las piezas, vamos a ubicarlas una sobre la otra y vamos a pasar la costura desde donde termina la parte de la cremallera hasta donde va a empezar la abertura. Y ahora realizamos el planchado para hacer los dobleces necesarios. Continuamos con el planchado del dobladillo. Estos dobladillos es importante plancharlos antes de armar la abertura. Eso me facilita una mejor precisión a la hora de coincidir las piezas. Doblamos por el ancho que le hemos dado al dobladillo. Luego voy a voltear hacia el revés Recuerden que esta parte es importante porque deben coincidir, deben quedar sobre línea recta. Planchamos abriendo la parte de la pestaña donde se monta la cremallera. Entonces, esta pieza yo la voy a llevar hacia la izquierda para luego hacerle nuevamente otro doblez. Y nuevamente planchamos. Repito la operación. La parte más ancha de las aletillas la voy a doblar hacia el lado izquierdo para planchar. Pero aquí tenemos algo especial, y es que como vamos a montar la cremallera en esta parte, yo necesito que esta pieza caiga sobre este lado, y si yo hago esto, pues ella va hacia el otro lado, de tal manera que debo realizar en esta parte donde queda más cerca la costura, voy a realizar un piquete, de tal manera que yo pueda voltear esta pestaña y de esa manera me queda libre
para poder montar la cremallera. Ahora volteamos, planchamos nuevamente y de esta manera me queda la abertura montada. Ahora, el paso siguiente es la medida que debemos tomar para realizar la costura que me va a fijar esa parte de la pieza que monta. Vamos a marcar nuevamente los 3 centímetros que sería el ancho y voy a bajar los 2 para poder en forma diagonal trazar la costura que me va a fijar esta pieza. ¿Listo? Y de esta manera queda realizada la abertura. Ahora sí pasamos a la máquina a realizar la costura. Bueno, como les indiqué, desde el punto hasta donde llega la costura marcamos los 3 centímetros y luego bajamos 2. A partir de esos 2 centímetros voy a empezar en diagonal la costura. Vuelvo a colocar hilo blanco para que observen mejor y llegamos hasta el punto de la unión. Tenemos ahora la parte revés de los 3 tipos de abertura. Tenemos abertura tijera, abertura abanico y abertura montada. Tenemos abertura tijera, abertura abanico y abertura montada.